Buenísimo. Entonces, como les comentaba, la clase de hoy va a estar destinada a que hablemos del fallo Alavi, ¿sí? Que es el primero que tienen acá en el programa. Bueno, ¿cuáles son, cuál es, digamos, el sentido de que Alavi esté en esta primera parte? Ustedes saben que la primera parte, es decir, la primera unidad de la materia, tiene que ver con que hablemos del rol institucional de la Corte, ¿no? Que un poco yo ya lo adelantaba la primera clase en la presentación, pero también que hablemos de cuál es la naturaleza y de las funciones que ejerce en general el Poder Judicial y como cabeza del Poder Judicial la Corte Suprema. Alavi viene a nosotros, o es incorporado en el programa con un objetivo particular, que es que ustedes comprendan que para que intervenga el Poder Judicial en un supuesto específico, para que haya una sentencia, ¿sí? Para que haya una sentencia, es necesario que haya previamente un caso. El Poder Judicial procede, actúa ante la existencia de un caso, causa o controversia. El caso, causa o controversia es entonces un requisito esencial que se suma a otro requisito esencial que es el de la legitimación. Alavi justamente viene a hablarnos de uno de estos dos supuestos, que es ¿cuál? La legitimación. Fernández de Kirchner, el caso Fernández de Kirchner, viene a ahondar sobre el otro requisito esencial, que es la existencia de caso, causa, controversia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analicemos el fallo Alavi, lo que vamos a estar analizando es lo que la Corte Suprema piensa acerca de la legitimación y el cambio de paradigma a ese respecto, ¿sí? Y cuando nosotros analicemos el caso Fernández de Kirchner, lo que vamos a analizar es lo que la Corte piensa sobre el contenido, ¿sí? El concepto, el alcance de lo que significa caso, causa o controversia. A grandes rasgos, desde lo técnico, cuando nosotros pensamos en qué es caso, causa, controversia, hablamos de un conflicto que se da, ¿no? Entre partes, es decir, cuando dos partes no se ponen de acuerdo sobre los hechos de algo o sobre el contenido jurídico, la regulación jurídica, y entonces requieren de un tercero imparcial para que dirima el conflicto, para que resuelva el conflicto. Cuando nosotros entonces hablamos de caso, causa, controversia, necesariamente tiene que haber dos partes. Y esto es muy importante que ustedes lo definan, porque cuando yo hablo de dos partes no hablo necesariamente solo de dos personas. Una parte puede estar constituida por una o por sujeto múltiple, ¿sí? Por pluralidad de personas. Podemos ser todos los alumnos de un PAS que no se ponen de acuerdo en cuál es la regulación de la cursada virtual, y entonces, ¿sí? Discutimos ante el rectorado si tenemos que ir a promoción directa o cómo es la regulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá es muy importante que ustedes entiendan que son dos partes, pero estas dos partes no necesariamente hablamos de dos como, digamos, el corset numérico de solo dos personas, Belén contra Noelia, o Belén contra Juan Pablo, o Juan Pablo contra Belén, sino puntualmente de dos partes, ¿no? De alguien que alega algo y de otra persona que no está de acuerdo con ese algo. El no acuerdo o la falta de acuerdo puede versar tanto sobre los hechos como también sobre el derecho aplicable. Hay alguien que está no muteada, Andrea Coria. Ahí está. Entonces, se pueden no poner de acuerdo sobre los hechos, como también se pueden no poner de acuerdo sobre el derecho aplicable, ¿sí? Y entonces, la actuación del juez va a estar definida para determinar quién tiene razón, si A o B. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del requisito de legitimación, no nos vamos a centrar en el objeto de discusión, es decir, no es el qué, sino en el quién. ¿Sí? Pensemos un ejemplo simple. Supongamos que yo estoy casada con Juan Pablo y tenemos un hijo en común. Juan Pablo y yo nos separamos y entonces el nene se queda viviendo conmigo, o nuestra hija se queda viviendo conmigo, entonces Juan Pablo me tiene que pasar alimentos a mí. ¿Sí?
no tenemos dudas, es decir, no hay conflicto. Juan Pablo sabe que me tiene que pasar los alimentos. Supongamos que por algún motivo, porque no puede o porque no quiere, Juan Pablo me deja de pasar alimentos. ¿Quién podría reclamarle a Juan Pablo el pago de alimentos? Podría ir yo, ¿no es cierto? ¿Quién estaría legitimada? ¿Quién tendría el interés, el gravamen? La madre, sí. El titular, exacto. Ahora, supongamos que yo me vuelvo a poner en pareja con otra persona. Y esa otra persona, nada, no puede tolerar la idea de que Juan Pablo no asuma los deberes que le corresponden y que no me pase el dinero correspondiente o la asignación correspondiente familiar. Y entonces esa persona diga, no, pero mirá, a mí me parece que es una injusticia, porque encima si él no te pasa esa plata, la plata sale de nuestro pozo común y yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que él no hace. ¿Podría mi segunda pareja ir a reclamarle a Juan Pablo que me pague a mí los alimentos de nuestro hijo? No está No, legitimado. no está legitimado. O sea, la legitimación apunta al quién de la relación jurídica. Y para que un sujeto sea legitimado, lo que necesita es tener un interés, un gravamen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no alcanza con que a mí me enoje algo, sino que yo tengo que realmente tener un fundado motivo y ser realmente un damnificado directo de la situación que se está planteando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la causa... Profe, Sí, Germán. profe. Entonces, digamos, la Ramiro. persona que, perdón, la persona que tiene el derecho a legitimar es aquella a la cual se le ha vulnerado el derecho. Exacto. En principio sí. Hasta que lo reparió. Perdón, Germán, te pido que te calles o que no putees, en voz alta. Gracias. Pido perdón. Entonces, Ramiro, en respuesta a tu pregunta, en términos generales, el criterio tradicional es que únicamente puede reclamar aquel que es damnificado, es decir, aquel que ve vulnerado su derecho. O sea, en el caso del ejemplo de Juan Pablo y yo. ¿Está bien? Ahora, Alavi justamente viene a enseñarnos que podemos mirar la legitimación desde un paradigma un poco más amplio aún, porque lo que nos enseña Alavi es que no existen solo derechos individuales, sino también que hay que reconocer la existencia de diferentes categorías de derechos que justamente reconocen diversos actores que pueden instar el reclamo judicial. Pero sí me interesa que ustedes se centren primero en esto. Antes de empezar con Alavi, hay un elemento que es fundamental. Los jueces o el Poder Judicial o la Corte como integrante y cabeza de este Poder Judicial no procede de oficio. Yo no sé si fueron ustedes o en el grupo de la comisión de la tarde, uno pregunta si que no le quedaba claro o que se le estaba haciendo un matete en cuanto a si podía la Corte actuar de oficio. No, la Corte no puede decir, ahí veo una injusticia, voy caminando por la calle, veo una injusticia, actúo e intervengo. No, la Corte, como cualquier juez, solamente pueden actuar una vez que la causa llega, por voluntad de las partes, a el estrado judicial. ¿Sí? Esto es diferente, y es importante que ustedes lo puedan distinguir, es diferente, a ver, hay alguien que no está muteado. Esto es diferente a que una vez que el juez ya está, digamos, entendiendo en la causa, es decir, una vez que yo ya llevé la causa al juzgado, es decir, inicié la demanda, el juez ahí tiene plenas facultades para actuar si quiere de oficio, es decir, sin necesidad de pedido de parte. Pero eso es diferente a iniciar una demanda de oficio. ¿Esto lo entienden? ¿Este concepto que estoy distinguiendo? Sí, profe, sí. ¿Los demás? Buenísimo. Entonces... No, ¿lo puede explicar? ¿Lo puede explicar otra vez? Sí, pero decime qué es lo... Perdón, díganme qué es lo que no entienden, porque el reexplicar sin que me digan qué es lo que no entienden...
No, esto no. que Mi duda, perdón, mi duda al respecto es si el juez no puede actuar de oficio. eh, ¿Qué parte del Poder Judicial puede actuar de oficio? ¿El fiscal o no? Yo entiendo así. No sé si es así. Germán, depende mucho el fuero. Obviamente los fiscales pueden investigar de oficio, pero cuando hablamos de causas penales, ¿pero por qué? Porque el fiscal lo que hace es defender la legalidad. Entonces, si el fiscal ve que alguien está infringiendo la ley, actúa de oficio. Pero no te confundas, porque si bien el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, colabora con el Poder Judicial, no integra el Poder Judicial. Cuando yo hablo de Poder Judicial me refiero estrictamente al juez, a la jurisdicción. No obstante, nosotros constitucionalmente tenemos al Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Tutelar, Ministerio Público Fiscal, o sea, los tres ministerios que colaboran con el Poder Judicial, pero no lo integran. ¿Está bien? Perfecto. Yo porque pongo, por ejemplo, algún video de una videocámara, Sí. puede llegar a pasar que nadie denuncie, digamos, un ilícito. ¿Quién tendría que actuar de oficio ahí? ¿Quién está habilitado para actuar de oficio? Sabemos que los jueces no, la Corte Suprema tampoco. No, depende de la jurisdicción. En la sede penal, el fiscal puede actuar de oficio. Los jueces de instrucción pueden actuar de oficio. Pero eso es muy puntualmente cuando hablamos del tema penal. No estamos hablando acá de penal. Vos pensá, enmarcate en algo un poquito más grande. Nosotros acá lo que estamos viendo es algo que es más allá de derecho penal, derecho constitucional. ¿Está bien? Entonces estamos viendo la estructura misma del Poder Judicial, y cuando hablamos de la estructura misma del Poder Judicial, nosotros decimos, los jueces, cualquiera sea su fuero o su instancia, ¿sí? Inclusive la Corte, por más poder que tengan, no pueden actuar de oficio, no pueden decir, yo visibilizo que acá hay una injusticia, voy a actuar. Eso es una cosa, lo que tiene que ser bien, que es bien distinto a que una vez que la causa está iniciada y está ante un juzgado determinado, ese juez, como instructor de la causa, como dueño, si ustedes quieren, de, digamos, la potestad de dirimir el conflicto, puede tomar medidas de oficio. No necesita que la parte le diga lo que tiene que hacer. Pero eso es una vez que la causa está iniciada, no para iniciarla. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos entonces adelante. Cuando ustedes tienen que, entonces, cuando van a analizar, un primer elemento que van a ver siempre que analizan una sentencia, es esto, ¿no? ¿Quién está reclamando y qué está reclamando? El qué es la controversia, el caso, causa o controversia. Y el quién es justamente el elemento de la legitimación, que, como bien les decía, en términos generales, tradicionalmente, antes de la existencia de Alavi, el que podía reclamar era necesariamente el damnificado directo, es decir, como principio general, quien reclama, reclama la víctima, o reclama aquel a quien se le vulneró el derecho. ¿Sí? La legitimación, justamente, es un elemento que ustedes, digamos, de alguna manera, ustedes lo van a poder observar si leen lo que sería el artículo 2 de la ley 27. La ley 27 es justamente la ley orgánica del Poder Judicial de Nación. El artículo 2 de la ley 27 lo que establece es que la justicia nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Se necesita que alguien le pida al juez la intervención en el conflicto. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros vayamos a analizar en cada una de las sentencias que vamos a ir analizando a lo largo del año, es importante que ustedes tomen en cuenta esto. ¿Qué es lo que les pido que tomen en cuenta? Que en general, tanto la legitimación como la existencia de caso, causa o controversia van de la mano. Es decir,
Si no hay legitimación, no hay causa. Y si no hay causa, no hay legitimación. O sea, que los dos requisitos siempre van a tener que darse en forma concurrente. Esperen un segundito que se me va a reiniciar la PC. Nunca más accidentada esta clase. En una hora. Posponer. Muy bien. Entonces, la causa, el caso causa-controversia, no puede ser analizado si no se analiza en forma concomitante la legitimación. O sea, yo no voy a entender qué es lo que se reclama si no me fijo quién está reclamando. ¿Esto lo entienden? Ambas requisitos tienen que darse en forma concomitante. Si hay causa pero no hay legitimación, entonces el caso no prospera. Si hay legitimación pero no hay causa, entonces el caso tampoco prospera. Para que un juez entienda en forma adecuada, tiene que haber causa, caso, causa, controversia, y tiene que haber un sujeto legitimado que esté reclamando. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en Alavi? Necesariamente lo que vamos a ver en el fallo Alavi es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se daba lo que Ramiro muy bien definió con su pregunta, que es decir, solamente puede reclamar aquel que tiene un gravamen, aquel a quien se le vulneró, se le violó un derecho. Con Alavi esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque la Corte se va a ver en la necesidad de estandarizar, de clasificar nuevas categorías de derechos. Entonces la Corte va a decir que hay derechos individuales que solamente pueden ser reclamados por aquel sujeto a que se ve afectado, pero también hay otros tipos de derechos y dependiendo cada uno de estos tipos de derechos se va a reconocer diferentes personas o diferentes legitimados para reclamar. ¿Quién de ustedes leyó el caso Alavi? Perdón, profe, yo lo leí, Belén Campos. Belén. Yo también lo leí, profe, pero tengo que volver a leer. Muy bien. Yo también. Buenísimo. Les pido si se silencian, Flavia, me parece que sos vos la que tiene un ruido de fondo muy fuerte. Bueno, ¿quién de ustedes se anima a contarle al resto de sus compañeros los hechos del caso Alavi? Y no teman acá que yo voy a, digamos, a complementarlos. Yo me animo. ¿Quién es yo? Ramiro. Ramiro, dale, contame. Ramiro. Bueno, una de las cosas de los hechos que planteaba Alavi justamente era el tema de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta de que, bueno, él también era abogado y entendía que con la ley que se había sacado y el decreto emitido con anterioridad, le vulneraba el derecho a su privacidad y sentía que lo espiaban. O sea, ese para mí es el factor, ¿no? Sí. de la causa de Alavi. La intervención más que nada. Perdón, también que se vulneraban los artículos 18 y 19. ¿Quién habló? Alejandra. Sí, donde dice, bueno, yo aparte busqué lo que decía el artículo 18 y 19, donde él, en donde comienza, dice que en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Claro, ¿qué dice? Y donde justamente dice, lo que está diciendo es lo que acaba de decir Ramiro. Bueno. El artículo 18 habla de defensa en juicio, creo, y el 19 es principio de reserva, si no me equivoco. Buenísimo, Carla, perfecto. ¿Puedo leerlo, profe? Tendría que declarar la inconstitucionalidad de la ley 25.873. Ese es el objeto.
que se declare la inconstitucionalidad. Exacto. Porque justamente violentaban el artículo 18 y 19 de la Y 19. Constitución, que es defensa en juicio. ¿Puedo leerlo, profe? ¿Los artículos? Sí. No sería Si necesario, quiere. me parece. Ah, perfecto. Es que está muy bien lo que dijo Carla. En resumen, el 18 asegura las garantías judiciales y el 19 el principio de reserva o derecho a la intimidad también. ¿Por qué creen ustedes que el señor Alavi dice que se violenta en su caso el artículo 18? Porque queda claro que se viola el artículo 19 en tanto lo que pretendía la ley era grabar las comunicaciones y mantenerlas en un backup, ¿no? ¿Por qué creen que también Alavi planteaba la inconstitucionalidad por el choque o la colisión con el artículo 18? Ramiro, vos, ¿eso lo podés responder? Sí, estaba viendo las anotaciones que tenía recién acá. Una de las cuestiones era que, bueno, no estaba claro en qué momento las prestatarias podían hacer uso justamente de esas comunicaciones que se habían hecho, y por el otro lado, que no estaba tampoco claro cuándo y de qué manera se podía solicitar, y con orden judicial o sin orden judicial. Claro, perdón, me estaba prendiendo un poco de luces. Bueno. Pero creo que también era porque, como él al ser abogado, existe una confidencialidad de los clientes, o sea, no podés estar, porque eso es algo que la Constitución lo marca claramente. No Claro. pueden invadir tampoco eso. Es decir, un abogado no puede defender a su cliente si captura, digamos, esta ley de telecomunicaciones, digamos, captura y manda al Poder Judicial para la revisación remota, como dice la ley, ¿no? Bueno, la verdad que si yo tengo un justamente, caso... justamente se violenta el artículo 18, según el planteo que hace Alavi, porque dice: personas como yo, que tienen una relación con sus clientes en donde deben resguardar el secreto profesional, y donde ese secreto profesional muchas veces puede ser determinante para la resolución de un caso, se verían afectados, digamos, puntualmente. Piensen ustedes que Alavi era un abogado. Se viola el debido proceso porque si a él lo grababan con una conversación privada con su cliente, y su cliente dice: sí, yo robé, pero defendeme, te prometo que nunca más lo voy a volver a robar, y eso se utilizaba como prueba para el juicio, en realidad se violaba el debido proceso, porque si bien se atrapa a un delincuente, y eso es, digamos, es una realidad, lo cierto es que si esto va a ser así, ¿para qué tenemos juicio? ¿Para qué existe el Poder Judicial si nosotros vamos a tener las escuchas directas que directamente, valga la redundancia, resuelven los conflictos que se dan? Lo que planteaba Alavi era, bueno, la ley es inconstitucional para mi caso puntual porque yo tengo que resguardar el secreto profesional, y si la ley directamente prevé la grabación y la escucha y grabación de las conversaciones, las personas que como yo tienen este deber caen. Lo que Alavi no se da cuenta cuando inicia su demanda es que en términos generales, con independencia de que él tiene un deber reforzado de privacidad por esta relación cliente, ¿sí?, y de secreto profesional, la realidad es que cualquier persona, yo Belén, vos Florencia, vos Carla, vos Flavia, tienen este derecho a que lo que pasa a puertas adentro quede puertas adentro, sin la necesidad de que haya un registro en donde se condensen las comunicaciones privadas que nosotros mantenemos, porque justamente todo lo que no está prohibido está permitido, y yo solamente tengo el deber de resguardar, o sea, no solamente, perdón, tengo el deber y tengo el derecho de resguardar lo que yo quiera hacer con mi vida, siempre que no afecte la moral y el orden público, o la salud pública, o no esté invadiendo los derechos de terceros. De ahí que cuando el caso se inicia en primera instancia y el juez declara la inconstitucionalidad de la norma, al advertir esta situación,
a diferencia de lo que ocurre en términos tradicionales en el Poder Judicial, le otorga, le reconoce a su sentencia un efecto erga omnes. ¿Qué significa que le haya otorgado este efecto erga omnes? Significa que los efectos de la sentencia iban más allá de las partes afectadas en el juicio y proyectaba estas consecuencias hacia la comunidad completa, es decir, quienes se iban a ver beneficiados eran todos aquellos potenciales afectados de la norma. Decime, Ramiro, levantaste la mano. Sí, profe, a mí yo cuando estaba leyendo el fallo, aludiendo a lo que usted dijo hace un ratito, con el tema de Calabi, hizo la denuncia comprendiendo un universo solamente de personas. Ahora, la pregunta que, claro, la pregunta que yo tengo es que acá me costó diferenciarlo un poco, es, el juez en primera instancia dice, bueno, esto es erga omnes y no solamente va a este tipo de clases de A los personas, sino que abogados. es a todos. Exacto. A todos los usuarios. A todos. A todos los usuarios. Sí, sí. Exacto. Eso lo dice el El juez juez, de la no Cámara. es que sale de Alavi. No. Ah, está bien, listo. Profesora. Ah, sí, Carla. Carla, ¿por qué no te pones la cámara? Ah, disculpe, un minuto. Exacto, Ramiro. Bueno, tenemos otra vez 10 minutos que se van a cortar. En 10 minutos va a terminar la reunión, nos volvemos a conectar. Les pido disculpas, pero estoy con una computadora portátil y entonces acá no tengo registrado mi usuario y no tengo entonces el Zoom pago y se nos corta. Decime, Carla. Tenía una duda con respecto a la disidencia parcial de Petracci y Argibay, ¿puede ser? Sí, si te parece, lo que son los votos puntuales los vemos cuando terminemos de ver el voto de la mayoría. Todavía no llegué ni a hablarles del voto de la mayoría. Ah, ok. ¿Te parece? Así que en un ratito, cuando terminemos de dar el voto de la mayoría, Profe. hablamos de los votos puntuales. Raquel. Profe. Sí. En realidad, el caso de Alavi tiene dos aspectos A ver, contame. relevantes. Que por un lado crea la acción de clase, esto es una garantía de los derechos de dimensión colectiva, y por otro protege la privacidad. O sea, el uso de internet, de telefonía personal y todas esas cosas. ¿Qué es una acción de clase, Raquel? O sea, que no importa que sea abogado, o sea, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Sí, igual de todas maneras yo no sé si eso lo estás leyendo de alguna página de internet, lo que acabas de decir, porque no es eso o sea, lo que te estaban preguntando es no te escucho, Raquel, perdona, estás muteada. No, esto es todo de Alavi. Buenísimo. Bueno, entonces, sí, puntualmente el fallo Alavi es un precedente de sumo valor por un montón de cuestiones, no solo por lo que dice en sí mismo el fallo, es decir, la protección de la privacidad como valor supremo, aplicable a abogados, psicólogos, médicos y trabajadores que no requieran guardar el secreto profesional, es decir, para cualquier individuo en la nación argentina tiene derecho íntegro a que se respete su privacidad, sino que en su condición de consumidor. en su condición en general, no solo de consumidor, en su condición en general de ser humano, no solo como consumidor, ser humano, privacidad. Ahora, lo que también es importante de Alavi es que al día de hoy no existe una ley que regule los procesos colectivos, las acciones estructurales o acciones de clase, como decía Raquel, digamos, los usamos como sinónimos. Entonces, nosotros tenemos un derecho, este derecho tiene un andamiaje procesal que, digamos, camina a partir de estas acciones de clase, estructurales o colectivas, pero no existe una ley del Congreso que lo regule. Entonces, Alavi es importante también porque fija muchísimas pautas procesales para abordar los casos de esta naturaleza, a punto tal de que hoy, a
tantísimos años del dictado de Alavi, 11 años ya, un poco más, quizás, 11 años, sí, 11, casi 12 años del dictado de Alavi, no existe, o sea, aún seguimos sin una ley que regule los procesos colectivos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que cuando se inician las causas colectivas o las acciones de clase, los jueces que analizan esos casos que se inician, justamente tienen que hacerlo bajo el paradigma de lo que Alavi dice, ¿sí? No sé cuántos, nos quedan 6 minutos. Bueno, vamos a seguir un poquito más y si se corta, pasamos a lo otro. Cortamos y volvemos a arrancar. ¿Qué es lo interesante entonces de Alavi? Puntualmente, el meollo de la cuestión, lo central del fallo Alavi, arranca en el considerando 10 y termina en el considerando 13 del voto de la mayoría. ¿Sí? Considerando 10 a considerando 13. La Corte en Alavi parte de, digamos, reafirma la regla general, que es decir, que en materia de legitimación el ejercicio de los derechos queda a cargo del afectado directo, de aquel que tiene un gravamen por el cual recurrir. Pero la Corte dice más, dice, ahora bien, el artículo 43, de acuerdo a la incorporación de la reforma constitucional de 1994, reconoce la legitimación colectiva en cabeza del defensor del pueblo, de las asociaciones, y también de los legitimados directos, es decir, de los afectados, cuando estamos en presencia de lo que se denominan como derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Son aquellos derechos de corte indivisible que no reconocen un titular. Yo pienso, por ejemplo, en el ambiente. Pienso, por ejemplo, en el patrimonio cultural. El patrimonio cultural no es solo de Carla o solo de Raquel, es de todos. Nosotras, las tres, ¿sí? Como parte de una sociedad, tenemos derecho a acceder a la cultura en ese contexto. Lo mismo sucede con el medio ambiente. El medio ambiente yo puedo ir como afectada y decir, no sé, por ejemplo, la minería a cielo abierto me afecta a mí, porque soy vecina lindera de una cantera, pero también le afecta a Carla o a Raquel, aunque no sean vecinas directas, porque el medio ambiente o el ambiente es un bien colectivo, es un derecho de todos. Entonces, la Corte dice, desde 1994, con la reforma constitucional, el paradigma se amplía, porque no solo vamos a tener los derechos individuales, sino que también vamos a reconocer los derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos, que no reconocen un único titular, sino una pluralidad de titulares, que son los que van a estar legitimados junto con las asociaciones y el defensor del pueblo para reclamar por los derechos. ¿Cuál es la particularidad de Alavi? Que en Alavi la Corte crea una tercer categoría de derechos. A la clásica individual se le suma en el 94, con la reforma del 94, en el artículo 43, la categoría de los derechos colectivos. Y con Alavi, en el año 2009, la Corte reconoce una tercer categoría. ¿Cuál es esta tercer categoría? Son los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes individuales homogéneos. ¿Cómo se caracterizan estos? Se caracterizan por ser derechos individuales, pero cuando se afecta a estos derechos individuales, los afectados pueden ser una pluralidad de personas. Pensemos en el caso de Alavi. La privacidad es un bien individual que puede afectar a las personas de una diversa manera. Alavi puede verse muy afectado en su relación abogado-cliente y secreto profesional, y Carla, como, no sé, estudiante de Derecho o lo que fuera, también puede verse afectado, pero de una manera diferente a la de Alavi, porque todavía no tiene el deber de resguardar el derecho, el secreto profesional. Lo que no quita que tiene derecho a la privacidad, pero la afectación es distinta en Carla que en Ernesto Alavi. ¿Sí?
Entonces, el derecho es individual, pero la afectación masiva de ese derecho puede en algún punto afectar y juntar a una pluralidad de personas con independencia de que esas personas se encuentren en una diferente posición una de otra. ¿Qué es lo que sucede en Alavi? Cuando el caso llega a la Cámara dice, Alavi, vos y todos los de tu clase son afectados, no hay duda, pero en realidad también son afectados el ciudadano común, con independencia del deber de resguardar el secreto profesional, por el simple hecho de estar afectándose la privacidad, que es un derecho de todos, de acuerdo a lo que surge del artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Fíjense ustedes que la Constitución no dice, le reconozco el derecho a la privacidad solo a los abogados. Gente, se nos corta. Perdón, profesor. Pará, Carlos, se corta. Ahora me lo haces la pregunta. Volvamos a contactarnos. Listo.